Instalé cámaras ocultas en los osos de peluche de mis hijos porque noté que la nueva niñera perfecta pasaba demasiado tiempo encerrada con mi esposo en el despacho. Esperaba encontrar una infidelidad común, pero el video reveló algo mucho peor. Mi esposo le estaba pagando miles de dólares a la niñera para que consiguiera sustancias ilegales y me las fuera administrando en la comida para hacerme pasar por loca ante el juez y quitarme la custodia total. Esta es la historia de cómo las dos personas en las que confiaba el cuidado de mis hijos y mi propia vida estaban planeando destruirme la mente de la manera más fría, psicópata y calculadora posible. Ahora mismo, mientras grabo esto, ellos piensan que sigo bajo los efectos de los medicamentos que me daban a escondidas. Piensan que soy la esposa débil que se la pasa llorando por las esquinas y dudando de su propia cordura. Lo que ninguno de los dos se imagina es que ya limpié mi sistema de esas sustancias. Tengo copias de seguridad de cada segundo de video y estoy organizando un golpe legal y penal que los va a mandar directos a prisión por el resto de sus días. Déjenme contarles con lujo de detalle cómo empezó este infierno y cómo logré atraparlos en su propio juego. Para que entiendan la magnitud de esta traición, tengo que hablarles de mi matrimonio con Carlos. Llevamos 7 años casados y tenemos 2 hijos hermosos, un niño de 5 años y una niña de 3. Yo soy dueña de una empresa constructora que heredé de mi padre, lo que significa que el dinero fuerte de la casa, las propiedades y las cuentas bancarias importantes están exclusivamente a mi nombre debido a nuestro acuerdo prenupcial de bienes separados. Carlos trabaja como director de marketing en una empresa mediana. Gana bien, pero su estilo de vida lleno de lujos y deudas siempre superó sus ingresos, por lo que yo terminaba financiando la gran mayoría de sus caprichos. Hace un año, la relación comenzó a desgastarse. Carlos empezó a mostrar un resentimiento tremendo hacia mi éxito profesional. De la nada, comenzó a insistir en que yo estaba demasiado estresada, que trabajaba tanto que estaba descuidando a los niños y que mi salud mental no estaba bien. Al principio pensé que era preocupación real, pero pronto me daría cuenta de que era el inicio de una campaña de manipulación psicológica muy bien armada. Hace 3 meses, debido a la carga de trabajo en mi empresa, decidimos contratar a una niñera de planta para que nos ayudara con los niños por las tardes. Después de varias entrevistas, Carlos insistió en contratar a Mariana, una chica de 24 años que se presentaba con un currículum perfecto, cartas de recomendación impecables de familias adineradas y una actitud sumamente dulce y servicial. Al principio, Mariana era la niñera ideal. Los niños la adoraban, la casa estaba ordenada. Y ella siempre se mostraba dispuesta a ayudar en todo lo que hiciera falta, incluso ofreciéndose a prepararme la cena o los jugos naturales por las mañanas para aliviar mi carga de trabajo. Yo me sentía la mujer más afortunada del mundo, pero la tranquilidad me duró muy poco. A las pocas semanas de la llegada de Mariana, empecé a notar comportamientos extraños en la casa. Mi esposo pasaba demasiado tiempo en su despacho y, en más de 3 ocasiones, descubrí a Mariana saliendo de esa misma habitación a altas horas de la noche con la excusa de que le estaba entregando unos reportes de gastos de los niños a Carlos. Además de eso, mi salud comenzó a deteriorarse de una manera alarmante y aterradora. Empecé a sufrir de mareos extremos a mitad del día, lagunas mentales donde olvidaba dónde había dejado las llaves o qué contratos había firmado en la oficina, y unas palpitaciones nocturnas que me hacían despertar llorando del pánico. Cuando le contaba esto a Carlos, él en lugar de apoyarme, me miraba con lástima frente a mis hijos y me decía, mi amor, estás perdiendo el control. Ayer dijiste que habías pagado la escuela de los niños y no lo hiciste. Me preocupa que estés perdiendo la cabeza, tal vez deberíamos ir con un psiquiatra para que te diagnostique. Yo empecé a dudar de mi propia cordura, cayendo en una depresión profunda, creyendo que realmente me estaba volviendo loca. La alarma definitiva se encendió hace 2 semanas. Estaba buscando un documento en el despacho de Carlos cuando encontré una carpeta oculta detrás de sus libros de leyes. Al abrirla, se me heló la sangre. Era un expediente completo preparado por un abogado familiar privado. Contenía un borrador de demanda de divorcio donde Carlos solicitaba la custodia total y absoluta de nuestros 2 hijos, alegando que yo era una mujer psicóticamente inestable, adicta a sustancias y peligrosa para los menores. Adjunto al expediente había un historial clínico falso que él mismo estaba armando con supuestos testimonios de personas que decían haberme visto fuera de mí. En ese instante comprendí que el encierro de Carlos con la niñera en el despacho no era por un simple romance de oficina, había algo mucho más oscuro detrás. Sabía que necesitaba pruebas contundentes antes de confrontarlo, porque si hablaba en ese momento, él usaría mi supuesta inestabilidad para hundirme. Aprovechando que Carlos y Mariana salieron con los niños al parque un sábado por la tarde, fui a una tienda de tecnología espía y compré 3 cámaras ocultas microscópicas de alta definición con conexión Wi-Fi independiente y visión nocturna.
Las instalé de manera estratégica, una en el despacho de Carlos, camuflada en un reloj de pared, y las otras dos dentro de los ojos de los osos de peluche gigantes que mis hijos tenían en el cuarto de juegos y que a veces se quedaban en la sala. Esperaba capturar videos de ellos besándose o planeando el divorcio para usarlos a mi favor en el juicio por infidelidad. Lo que grabaron esas cámaras esa misma noche me destrozó la existencia y me hizo darme cuenta de que estaba durmiendo con el enemigo. El lunes por la noche, mientras yo estaba en la cama sintiéndome terriblemente mareada después de tomarme un té de manzanilla que Mariana me había preparado con mucho cariño, me llegó una alerta de audio al teléfono desde la cámara del despacho. Me puse los audífonos y abrí la aplicación en directo. En la pantalla se veía a Carlos sentado en su escritorio y a Mariana de pie junto a él. Carlos sacó un sobre grueso de su cajón, lo puso sobre la mesa y le dijo a la niñera: «Aquí están los $3,000 de esta semana, Mariana. El abogado me dice que la estrategia va perfecta. La semana pasada su asistente en la oficina notó que ella olvidó una junta importante gracias a las dosis. ¿Cómo va el proceso en la casa?». Mariana tomó el sobre con una sonrisa fría que nunca antes le había visto y respondió con total frialdad: «Va excelente, Carlos. Le he estado disolviendo las gotas de clonazepam de alta densidad y las dosis controladas de ketamina líquida en el jugo de naranja de la mañana y en el té de la noche, tal como me lo pediste». Al principio se quejaba del sabor amargo, pero le dije que era por las vitaminas orgánicas que le compramos. Ya casi no puede coordinar bien sus días, se le olvidan las cosas a los 5 minutos y se pasa el día mareada. En 2 semanas más estará tan desestabilizada que cuando mandes a los peritos médicos de la corte a hacerle el examen toxicológico sorpresa, va a dar positivo en 3 sustancias controladas diferentes que ella jamás ha comprado con receta. Carlos sonrió, se levantó, le dio un beso en la frente a Mariana y le contestó: «Perfecto. En cuanto el juez me otorgue la custodia total por su incapacidad mental, el acuerdo prenupcial se anula automáticamente en lo que respecta a la manutención de la casa y el control de sus fideicomisos para los niños. Nos quedaremos con esta propiedad, con la empresa de su padre y tú y yo por fin podremos vivir juntos sin escondernos. Solo asegúrate de que no se te pase la mano con las dosis, no queremos que le pase algo antes de que firme los papeles del juzgado». Al escuchar esas palabras, sentí que el corazón se me salía del pecho. La debilidad y el mareo que sentía no eran una enfermedad mental, me estaban envenenando y drogando sistemáticamente en mi propia casa, usando a mis propios hijos como peones para quitarme mi patrimonio y mi vida. La rabia y el instinto de supervivencia me inundaron por completo, dándome una claridad mental que no había tenido en meses. No grité, no bajé a confrontarlos, ni dejé que me vieran el pánico en la cara. Me levanté de la cama con cuidado, fui al baño, me provoqué el vómito para expulsar la mayor cantidad de té posible de mi organismo y pasé el resto de la noche descargando los videos. En 3 memorias USB diferentes que escondí en el fondo de una maceta en mi jardín. Al día siguiente comencé mi contraataque con una precisión quirúrgica. Lo primero que hice fue ir a un laboratorio médico privado en otra zona de la ciudad, utilizando un nombre falso para hacerme un examen toxicológico completo de sangre y orina. Los resultados salieron ayer por la mañana. Mi cuerpo presentaba niveles altísimos de benzodiazepinas y anestésicos disociativos que ponían en riesgo mi salud. Con el reporte del laboratorio y los videos de las cámaras espías donde se escucha perfectamente a Carlos pagarle a Mariana y a ella confesar el envenenamiento, fui directamente a la Fiscalía General del Estado, acompañada por uno de los mejores abogados penalistas de la región. El fiscal, al ver la gravedad del material, las pruebas del complot, el fraude procesal y el intento de homicidio por envenenamiento continuado, abrió una carpeta de investigación penal inmediata de carácter confidencial para evitar que ellos sospechen que ya los descubrí. Mi plan de venganza está programado para ejecutarse mañana mismo y va a ser devastador. Durante los últimos 3 días he estado fingiendo que sigo drogada. Tiro los jugos y los tés que Mariana me prepara por el lavabo cuando ella se da la vuelta, y actúo de manera torpe frente a Carlos para que piensen que su plan está funcionando a la perfección. Mañana por la mañana, Carlos tiene planeado ir con su abogado al juzgado de lo familiar para ingresar formalmente la demanda de custodia de mis hijos. Lo que él no sabe es que en el momento en que ponga un pie en el juzgado, agentes de la policía ministerial lo van a detener en el pasillo central con una orden de aprehensión por intento de homicidio calificado, conspiración y fraude. Al mismo tiempo, otra patrulla de la policía junto con una orden de cateo se presentará en mi casa para arrestar a Mariana en el acto, confiscando los frascos de sustancias líquidas que tiene escondidos en su recámara y que las cámaras ya captaron perfectamente dónde los guarda. Sé que el proceso legal que viene va a ser largo y que me dolerá explicarle a mis hijos en el futuro por qué su padre ya no está con nosotros, pero prefiero 1000 veces pasar por eso que permitir que un par de monstruos me destruyeran la vida por pura ambición.
Carlos pensó que era el hombre más inteligente del mundo manipulando mi mente, y Mariana pensó que se quedaría con mi vida entera por unos miles de dólares. Mañana van a descubrir que se metieron con la mujer equivocada, y la única casa que van a compartir por los próximos 20 años será una celda en prisión.